Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Sí, pues aquí estamos a las 8:30 de la mañana con Igor, con Alex, bueno, y con la lluvia. ¿Y nos vamos a dónde nos vamos, Alex? No me acuerdo cómo se llama. Boca Paila, pasado la zona hotelera de Tulum. Ahí nos vamos a ir a la zona de la reserva de la biosfera y vamos a ver qué tal nos sale el día. Pues estamos aquí en el cruce de la avenida Cobá en Tulum. A la izquierda vamos a ir hacia Boca Paila para irnos a la zona hotelera de Tulum. Pues vamos a girar ya, pero nos vamos a parar a comprar algo de comida aquí en el Chedraui, justo aquí cuando ahora bajamos hacia Boca Paila, que pone 20 kilómetros, pero son 20 kilómetros que tardas hora y media en llegar, ¿no es así? Sí, sí. Son 20 kilómetros de ir a 5 por hora, 4 por hora, a 7 por hora. Ese es el problema. Bueno, pues aquí vamos a girar hacia el Chedraui, lo tenemos aquí a la izquierda, el chavalote que está ayudando con sus comentarios a que la grabación salga bien siempre, que sí. Bueno, pues el Chedraui... ¿Lo dijiste con ironía? Claro que lo dije con ironía. Acabo de empezar a grabar el día y ya me estás criticando. Es que me hace risa cómo pones tu brazote. ¿Por qué quieres que haga? Voy a ir en el asiento de atrás, chaval. Pues si quieres se hubiera grabado yo. Estamos por la zona ya hotelera, paseando por acá, ya dirigiéndonos a la zona de Boca Paila. Como en Santinos. Espera un momento, que estoy aquí grabando. Es que estamos pues, con la carretera aquí disfrutándola, la autopista que tenemos aquí en la zona hotelera de Tulum. ¿No? ¿O no? No. Ajá, es aquí más adelante. Sí, donde están las de estas negras, las telas negras, ahí es donde está la estatua de la madre naturaleza, está tapada, ya no, la gente no se puede hacer fotos de ahí. Esto lo comento para que si venís para haceros la foto, que sepáis que ya no está, están haciendo remodelación por todo esto. Esto va a ser como una especie de parque de estatuas ahí en la playa. Y van a poner 3 o 4 estatuas de este tipo en la playa, para que la gente venga. Bueno, y ahora sigue para adelante. Graba para adelante, Ale. Levanta un poquito más que no se vea ese picadero. Así, a eso me refería. Y justo aquí, mira, fíjate tú en un detalle, digo. Aquí donde pone Canán, que es un hotel precioso, pues hay unas tiendecitas aquí a la izquierda, por ahí te metes, hay un camino y vas directamente al mar, pasando por un Big Club que no te van a decir nada. Tú te vas, te atraviesas el Big Club y hasta, mira, entras por este caminito. Ahí podéis ir a la playa, por este camino de acá, tío. Y por ahí te puedes ir. El problema que tienes cuando llegas aquí es que a ver dónde dejas el carro. Ese es el problema. Porque un aparcamiento por acá te cuesta pues 3 horas 400 pesos más o menos. Pues nada, así está la carretera en este momento. Ya lo veis, una carretera que de carretera no tiene nada. Yo he visto carreteras de campo mejores que estas. Sinceramente. Y no entiendo cómo permiten esto, no lo entiendo. Vamos en un jeep, porque por aquí ir con un carro normal es destrozarlo. Un desastre. Ya, papá, Aquí estamos parados, los camiones pasando, ya lo veis. Un problema. Y eso que son las 9 y pico de la mañana. Imagínate el resto del día cómo está esto cuando la circulación es más grande, más densa. Pues aquí parados, ya llevamos un ratito, ya veremos a ver qué pasa. Aquí quiero ver como pobrecita con la bicicleta porque ya no sabe ni por dónde ir, ¿eh? Joder, no puedo ni grabar. Sí, este cenote es el que nos bañamos hace unos días, aquí en la final de la zona hotelera, porque estamos ahora al final de la zona hotelera. Y ahí lo pasamos muy bien, ya tenemos pues algún vídeo hecho. Estamos llegando a la zona donde nos vamos a encontrar el control para pasar, donde te quieren cobrar un dinero para ir a la reserva. Así que estoy grabando para que veáis, está ahí el arco y ahí están los vigilantes. Yo voy a parar de grabar cuando estén los vigilantes, pero más que nada para que veáis cómo se llega. Y a partir de aquí ya es terreno de la reserva de biosfera, a partir de aquí, de esta puerta. Luego os explico cómo funciona esto de la puertecita, desde que te dejan pasar o no te dejan pasar. Aquí nos vamos a encontrar algún manatí, ¿no?
cocodrilos, manatíes, es posible que tortugas y delfines si hiciéramos la ruta con la barca. Bueno, pues hemos pasado y lo que nos piden es pagar 90 pesos por persona, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues acabamos de pasar, dejamos el carro ahí. Tenéis que venir con ese carro, este tipo de carretera. Y aquí es donde tenéis que registrarte. Tengo que dar el nombre de Alex. Tenemos que apuntarnos, aquí, justo aquí. Bueno, pues por aquí vamos, por la reserva. Vamos andando muy lentamente, yo creo que vamos a 5 por hora. Vamos a 10. A 10 por hora. Sí. Pues imagínate el tiempo que vamos a echar, porque hay camino tranquilo por acá. Estás diciendo algo, Igor, que tú venías aquí durante todo el día, te pasabas todo el día por acá y la vuelta te gustaba venir de noche. De noche, porque de noche hace un contraste en la iluminación con los huecos, donde tomas mejor la decisión de qué hueco pasar a sortear, o ir por la derecha o ir por la izquierda. Por el contraste de la luz de los faros, cuando da al arrasante, sabes qué hueco es más profundo o no. Oye, hemos visto en la entrada que hasta las 7 de la tarde se puede estar acá, pero... No, a las 7 de la tarde a la entrada. Pero tú puedes estar toda la noche y estar aquí hasta la madrugada del día siguiente, lo que tú quieras. Una vez entrado, tú puedes estar lo que tú quieras. Lo único que tengas que hacer luego es salir cuando tú quieras. Cuando tú quieras, ya está. Cuando tú quieras. Pues aquí vamos. El mar está aquí a la izquierda, como a 20 metros. Vaya bache, madre mía. Vamos con el jeep, pero si esto fuera con un carro normal, pobrecito el carro. Y la carretera, así como lo veis desde aquí, parece que está muy bien, no está tan mal, pero cuando vas circulando en el carro, no es igual. Igor, ¿qué me dices? ¿Que viene un carro? Ahí atrás nuestro viene un Chevrolet Beat, Sí. un Spark creo que es. Sí. Pero un auto pequeñito, y mira la risa que me da, es que como gente tan loca mete un auto de estos por aquí. Y te quiere adelantar. Mira, y me está adelantando, que la risa. Mira, me adelantó. Está Ya, loco. Un gringo, mira, este no sabe dónde se mete. Mira, es un Beat igual que mío. ¿Eh? Ajá. No sabe qué hace. Míralo. Entonces va a dar golpes fuertes al carro, ¿no? Ah, voy a verlo cómo va a reventar el motor este. No, y luego aparte suelen ser carros que los rentan y aquí los destrozan prácticamente. Aquí lo destrozan. Esto es algo importante que lo debéis de saber cuando rentáis un carro. Si es un carro de ese tipo, no lo traigáis aquí porque lo vais a dejar mal. Mira. Mira. Está Bueno, loco. en este caso está... Mira qué loco. Míralo. Y esto es una 4x4. Bueno, 4x2. Vaya. Míralo. Y mira cómo va. Aquí lo va a destrozar, ¿eh? Un restaurante que se llama El Último Maya. Tampoco está tan alejado de la entrada. También hay Big Club, hay para Laguna beber, Campechen. camping, cabaña. El papá está en la laguna Campechen. Vamos, si 30 quieres, metros. entramos caminando, ¿eh? Ahí está a No. 30 metros la laguna, pues vamos a verla. Vamos. Y luego también hay tours para hacerlos en barca. Tours de flora, fauna y ruina pone, porque debe haber alguna ruina por ahí. Campechen. Entonces ahí tenemos... Ah, ¿se puede entrar con el carro? Bueno, Qué rápido estás en la marcha. está abierto el camino. No sabía esto. Bueno, pues hoy he grabado cómo se entra. Ahora voy a parar un momentito. A lo mejor aquí hay una persona que quiere cobrar por ir. Pues aquí hay unas personas con salvavidas. Y este es el camino a la laguna. Es la primera vez que entro aquí. Qué bueno que he querido parar, Igor, porque así conocemos un lugar donde creo que, bueno, se han puesto salvavidas porque se puede bañar uno, pero acordaros que estamos en selva, en zona de manglar. Ya habéis escuchado los ruidos que hay. Aquí también están pescando. Aquí sale salida de tour. Buenos días. Hola. Una pregunta, ¿cuánto sale un tour en barca y qué es lo que hacéis? Allá están los muchachos que vienen, hay dos allá. Ok, pues Hay entonces dos, luego cada preguntaré mes, allí. hable con ellos. Preguntaré con ellos. Sí, hay dos allá. La laguna se ve grande, está bonita. Ahijado, ¿Y aquí qué es lo que se pesca? ¿Pescaditos pequeños? ven acá. Barracudas. Están hablando. ¿Barracudas? Aquí hay barracudas. ¿Las barracudas no están en mar normalmente? Tan grandes. ¿Están grandes aquí las barracudas? Más para allá. O sea, Mira, aquí se ve con dos personas. Que lo paséis bien. Tenemos jarras aquí.
Sí, como ese, nomás para fritanga. A ver, ¿cómo es? Mira, una buena mojarra. Este también lo están pescando. Y un jurelito, ¿ves? Ahí está, mira, el caballero es el bueno de los tours. El Ok. señor George. Buenos días, ¿te puedo grabar? Buenos días, amigos. Unos ¿Te puedo grabar? Buenos días. Aquí vendéis tour, salidas en barca. Sí. ¿Cómo funciona para saberlo? Bueno, aquí hacemos lo que es un pequeño recorrido, 2 horas. Nos vamos a ver lo que es Manatí, Cocodrilo, la conexión del mar con la laguna. Ujú. Eso tarda 2 horas y apenas se Bocapaila, pueden... ¿Ah? Sí, después de Bocapaila. Y se pueden bajar igual a nadar un rato ahí en la conexión. Ah, se puede nadar un poquito y todo, pueden hacer snorkel Sí, no, snorkel es otro. en otro sitio. Sí, hacemos también el snorkel, eso lo hacemos en el mar, parte del arrecife. Oye, ¿a cuánto sale salir con la barca esta? Solo El por el tour corto, 750 por persona. 750 por persona. Bueno, pues esto para que lo sepan, porque os tienen que conocer. Yo tengo un canal de aquí de Riviera Maya, subo vídeos a diario y en esta zona nunca había venido y lo estoy dando a conocer a las que me siguen. Para que cuando vengan por acá a la reserva de biosfera se paren y si les gusta hacer el tour, porque se paren y lo hagan. Ya sabéis, 750 por persona y el máximo que pueden ir a las barcas que son Bueno, ahorita por el COVID solamente 4 personas. 4. Muy bien. Pues nada. Vale la pena. La laguna es impresionante, es Hacemos grande. igual fly fishing y spinning. Dímelo en castellano, en español. Pesca deportiva. Pueden hacer pesca Fly fishing y deportiva. spinning, así se llama. ¿Y la pesca deportiva la hacen dentro de la laguna? Dentro de la laguna. ¿Hay pescado grandes ahí también? Pescamos lo que es robalo, sábalo, palometa, jurel, pargo. Pero lo más padre es el macabí. Bueno, La pues mayoría interesante. de los extranjeros vienen por el macabí. ¿Y cómo te llamas para saberlo? Jorge. Yo, Francisco, encantado. Gusto. Bueno, estamos haciendo un recorrido, nos vamos parando en donde vemos que podemos pararnos para ir informando de lo que vemos por acá. Ay, ay, ay. De nuevo la carretera, aquí seguimos. Os voy a grabar muy poquitos trozos porque si no, ya sabéis, os vais a aburrir de baches y de carretera así, pero sí más o menos para que sepáis cómo vamos con el camino. Entramos a las 10:30 a la reserva, si no me equivoco, que sí, a las 10:30 de la mañana, así que cuando lleguemos a Bocapaila os voy a grabar a ver qué hora es, para que hagáis una idea de cuánto tiempo estamos aquí luchando con los baches. Estos van a tope también. A tope. Me acaban de adelantar y bueno, pues es una camioneta de tours, si no me equivoco, ¿no? Sí, te vas a apuntarle. Esta es una de las playas que tú parabas anteriormente. Ahora la han tapado para que no pase la gente a la playa. Y ahora está un poquito feo porque han venido residuos de plásticos aquí. Estos residuos no vienen de la gente que viene aquí a beber. Esto viene del mar que va flotando. ¿Es así que sí, Igor? Oye, soy yo, ya se refrescó el aire. Pues estos son playas vírgenes. Allá hay un mirador más adelante. Hoy hemos pillado un día que hay un poco de oleaje, pero el mar se ve limpio, se ve cristalino. Más adelante lo vamos a ver. Y como veis, toda la costa más para adelante está lleno de residuos de plásticos. Por eso muchas veces no nos llega ya a Playa del Carmen, pero si tú tiras plástico se los lleva a otras zonas. Y es lo que está pasando en este momento. Todo por aquí, por el suelo, plástico, botellas. Esta es la pena, lo que me da pena. Por lo demás, muy bien todo. Por lo demás, fenomenal, ya lo veis. Pues vamos a seguir conociendo algún lugar más por aquí en la reserva. Vamos a ir conociendo lugares. Se nota que el aire ya viene de que se va a venir el invierno un poco. Sí, lo notas fresquito. Lo nota mucho más fresco que el de lo normal. Bueno, pues nos vamos a ir, ¿no? Aquí estamos viendo que ya abrimos. Aquí hay como una especie de la laguna que te puedes bañar. También te dan lo que son los tours. Y luego aquí te dice Centro de Visitantes Capechén. Luego te dice que el puente de Bocapaila lo tenemos a 5 kilómetros, Punta Allen a 33 kilómetros, velocidad máxima 40 kilómetros por hora, que no creo que nadie le agarre a esa velocidad. Bueno, pues nada, vamos a seguir. ¿Qué hora es ahora mismo? Ahora 11:27.
11:27, llevamos una hora y nos quedan todavía 5 kilómetros a Puntales. No, aquí a a Puntales, Al puente. al otro sitio, Poca Paila. Poca Paila. Mira, el colectivo, este de Tulum Puntales, ese sale desde el pueblo de Tulum y ya lo veis, que pasa por acá. Por si alguien no quiere venir con su carro y no destrozarlo, puede venir con el colectivo. No sé lo que cobrarán, no tengo ni idea, pero seguro que no es muy caro porque es un colectivo. Así que es una de las mejores opciones que podéis tener si no queréis destrozar el carro por esta carretera. Alex, ¿me puedes volar el dron por acá un rato? Y así vamos, según vamos avanzando. Ahora mismo estamos a 5 kilómetros de Poca Paila, pues podemos volarlo por acá a ver qué vemos y luego más tarde hacemos otra cosa. Bueno, pues está aquí con el dron. ¿Lo quiere volar desde la misma furgoneta? Sí. Pues te tienes que poner un poco más en el medio porque aquí a la izquierda, ¿veis? Arriba hay ramas, ¿sabes? ¿Sale? Sí. ¿Y qué quieres? ¿Que se siga la furgoneta o qué? Pues algo así. No, yo lo que quiero es que grabes por aquí, que Sí, se vea la pero yo voy laguna, a ir el mar. grabando y ahí me va a marcar dónde estoy. Bueno, pues vamos a ver qué tal el invento de Alex aquí. Está conectando el celular para poder hacer el seguimiento. A ver qué señal tiene aquí en esta zona. Espero que no tenga ninguna restricción de vuelo, creo que no lo va a tener. Bueno, ahí lo tiene puesto en la mano. Vas a sentir la presión, ¿eh? Y tú vas a soltarlo. Ahí lo tenemos. Entonces por ahí lo veis. Y ya está en vuelo. Mira, Alex lo está viendo en detalle. Y ahora vamos a seguir con el carro y el dron va a venir pues con sí me nosotros. No aceptó el tenemos GPS. GPS, es la dificultad añadida que tiene esto. Porque Sí, esta- sí me lo aceptó el GPS. ¿Sí? Qué bueno. Sí me lo Porque si no tenemos GPS era un problema grave, ¿que sí? Estamos, como quien dice, a 4 kilómetros casi de Poca Paila. Vamos a ver esa zona cómo es. Y espero que os guste la grabación que va a hacer Alex con estos baches. Dominar la máquina no es fácil. Esto que vemos por acá, ¿qué es? Parece una parada del bus, ¿no? No, es la entrada de una casa. Ay, papá, como una parada de bus aquí. Ah, yo qué sé, pues lo parecía. Mañana, noche. ¿Esto qué es? ¿Un big club? Salitas, cigarros, galletas. Oye, todavía nos queda por llegar, ¿verdad? Sí, va. Ah, pues como un restaurante. Mira, Alex, está, a ver, Alex, ¿cómo se ve eso? Mira, impresionante, ¿eh? Ahí está, en Poca Paila. Ahí estamos al puente. Estamos ya cerca de Poca Paila. Estamos cerca. A lo mejor llegas hasta Poca Paila grabando, vete a saber. No, voy a bajarlo ya. ¿Sí? Avísame. Luego grabas más adelante. Pues que se vea medio despejado. Espérate un poquito de la palmera. Allí, más adelante, de la otra colita. Pues sí, más adelante, mira, ahí ya ves, la zona esa. Porque la batería... Pues ya veis, estamos en el carro aquí en marcha y el dron volando fuera. Bueno, pues aquí estamos. Ahí lo está bajando. Bueno, Igor, ¿aquí qué animal estás cruzado por la carretera? Un jaguar pequeño, un mapache, luego picures Ajá. también, que son los roedores esos pequeños. Como tejones. Muchísimas iguanas, por supuesto los manatís de Poca Paila y los cocodrilos de Poca Paila. Ajá. Pues aquí tenemos a Alex que quiere con una mano agarrar el dron y con la otra que mano. se llama guacharaca, que es una gallinácea de aquí de Playa del Carmen, de aquí de Quintana Roo. Qué bueno, ¿no, Alex? ¿Contento? Ya, vamos. Ahora vas a grabar en Poca Paila, ¿eh? Sí. Lo tenemos por ahí delante, a unos 2,5 kilómetros más o menos, creo yo que está. Vamos a seguirle.
conocimos, Alex y yo, una noche cuando estaba grabando el atardecer en el puente de Constituyentes, que se podía pasar antes haciendo un poquito de trampa. Ahí lo conocimos pescando. Y como a Alex le encanta pescar, pues ahí hicimos una pequeña amistad y hoy van a pescar ahí en el puente de Bocapaila, pero al lado, en una zona que sí que está permitido. Lo que no está permitido es encima del puente, ni aparcar el carro ni pescar desde encima del puente, pero por los lados sí se puede. Y eso es lo que vamos a hacer en un ratito. Voy a pasar un coati, aquí a la izquierda está, lo que pasa es que he grabado tarde porque tengo apagada la máquina. Está aquí, justo debajo de estos árboles, se acaba de meter el coati. Qué penita, pues ya no lo hemos pillado. Ahí está, ahí está. ¿En dónde? Párate. Ahí. No lo veo. Párate, ahí. Míralo. Ah, está ahí en esta parte. ¿Lo ves? Míralo. ¿Lo ves? No, yo sigo sin verlo. Ah, sí, Hay ahora dos, se está hay moviendo, dos, están hay por ahí dos. dentro. Hay dos. Hay dos.
Están ahí dentro. Saben que estamos pendientes de ellos. No, para ti. Bueno, ya Tiene voy a la- parar. tiene la cola. Mira. Se llaman guacharacas. Esas las llamamos Esa nosotros es que guacharacas. no, la cámara no graba porque Y está muy lejos. cuando hacen su sonido, hacen guacharac, guacharac, guacharac. Por eso se Y llama por así. eso le llaman guacharacas. Ajá. Bueno, pues pasa al lado y ya que se grabe lo que se pueda. Pero ya se han escondido ahí debajo de... Ya se ha ido buscando. Ya puedes parar. Bueno, Igor, yo he visto que has parado la camioneta al lado de una palmera. ¿Qué vas a hacer? A recoger dos cocos. ¿Sí? Mira, por ahí viene un carro que nos va a tener que esquivar un poquito. Vaya calor que hace, madre mía. A ver, ¿qué pasa? Te vas a subir encima del carro y desde el carro vas a agarrar los cocos, ¿no? Bueno, pues este es otro invento que tenéis para beber, hacer supervivencia. Ahí tenemos al amigo. 2 cocos por ahí y 3 cocos más arriba. Nada que ver con lo que visteis en Cozumel a mí, porque yo en Cozumel me subí a una escalera, me pegué media hora y no corté nada. Bueno, sí, 3 cocos al final. Y aquí el que tiene arte lo lleva adelante. Ahora, ya tenemos cocos para beber. Y aquí estamos, todavía camino de Bocapaila todavía. No sé si os está gustando el camino, no sé si os está gustando la aventura del día, pero esta zona yo no la había recorrido todavía. La suerte es que Igor sí nos está comentando ciertos detalles. Igor, estamos llegando a Bocapaila, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y qué le estás comentando a Alex? Que aproveche para volar el dron por acá porque se va a quedar maravillado, ¿no? Te vas a quedar, mira, Mira, aquí tenemos la parte de la laguna en esta parte, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Vamos a seguirle. Y esta es la llegada a Bocapaila, que es el puente donde los cocodrilos están debajo. Y ahora porque estamos de sombra, porque está el día nublado, ya lo veis. Porque los colores del agua cambian según el sol está pasando. Bueno, pues ahora grabaré en la puente, le han puesto un trocito de carretera, ¿eh? Pues qué bueno. A ver, el puente, este puente se tornó porque hay otro que está medio destruido al lado. El otro ¿sí? ya se lo comió, la madera ya no existe. Ya. La mano Mira. izquierda, mira la Mira, gente aquí paran carros y gente pescando. Ya lo veis. Es lo que os decía, lo que me decía, digo, que aquí eso que pone en el cartel, pues no. Que la gente permite pescar, pero lo que no deberían de hacer es parar el carro encima Tira del para puente. abajo porque por si están los cocodrilos. Bueno, Porque siempre están flotando ahí al frente. aquí suelen haber cocodrilos, dice Igor. Vamos a verlo ahora cuando pare el carro. O manatíes. Vamos a verlo. Y aquí en esta parte tenemos la parte del mar. Bueno, aquí hay una barca que viene haciendo el tour. Ah, mira, son los mismos chicos que vimos Sí, el mismo antes. chico. Son los chicos que vimos antes allí. Me hace gracia porque, qué casualidad, lo vimos salir y ahí están. Qué montón de peces hay ahí, ¿eh? Por aquí abajo se supone que hay cocodrilos. Mira, mira ese pescadito, cómo se Hay un mueve. montón de peces, ¿no los ves? Los de abajo. Sí, ¿No los ves los montón de sí, peces? que hay un mogollón de peces. Hay bancos de peces ahí abajo. En los cocodrilos ni en cuenta. Estos vienen buscando los cocodrilos también. Otra vez de nuevo. ¿Qué os está pareciendo el tour? ¿Os está gustando? Muy bueno, ¿no? ¿No habéis visto ningún cocodrilo? ¿Uno solo? Pero grande. Qué bueno. Me avisan si ven uno ahí. Sí, te van a avisar, seguro. Bueno, pues tú con el dron vas a poderlos ver y te acercas si quieres y lo grabas. No, eso no. Pues aquí se van a poner a pescar. Es una rama. Es que allí en la entrada te dicen, bueno, si no molestas, te sitúas, pues mira, puedes pescar y tal. Hacen la vista un poco gorda. Por ahí se están metiendo las barcas, también se meten por allí también se están metiendo, hacen la ruta. Y quería grabaros a ver si veíamos, si tiramos un poco de, no hemos traído 2 pollos, si tiramos un trozo de pollo, de hueso, lo que sea, a lo mejor viene un cocodrilo por el olor. Lo podemos grabar, no lo sé. Mira, mira, están pegando saltos. Este es el puente de madera que había, que ya se cayó abajo. En otras fotos, ahí están las maderas que lo aguantaban. ¿Habéis visto cómo saltan los peces? Ahí hay más.
Se supone que aquí debajo, mira, ahí hay los peces estos así. Paco, ¿Los ves esos peces Paco, alargados? el cocodrilo. Los peces aguja. El cocodrilo está aquí. Mira, aquí hay un cocodrilo. Ah, sí. Dice Alex que aquí abajo hay un cocodrilo. Mira, ahí está. Ah, a ver. Cuidado, papá. Míralo, ahí abajo lo ves. Déjame que pase, a ver si lo veo. Agárrate aquí. Agárrate aquí. Ahí abajo. Ah, mira, está ahí abajo. Joder, abajo. impresionante, ¿eh? Cuidado. Está bien escondido el cocodrilo. Ahí abajo está. Ahí abajo míralo. hay un cocodrilo grande, aquí debajo, justo aquí debajo. Míralo, Papá, agárrate bien, por favor. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va el paseo? Ahí hay un cocodrilo, A ver ¿eh? si tienes suerte. Y ve los manatíes. Y los peces estos aguja que hay son grandísimos, ¿eh? Está comiendo. Va buscando. Me entra ganas de bajarme y entrevistar un poco al cocodrilo. ¿Cómo se siente ahí aburrido? Bueno, ahora se movió el agua, ya no se ve tanto. Papá, será mejor que te agaches. Bueno, Pues está peligroso, te digo. Bueno, es impresionante, ¿eh? Qué pena que no salga nadando ni nada, está descansando. Vamos a mirar si vemos alguno más por acá. Me dice... Bueno, ahora sale a mar abierto la barca. Oye, ¿qué me tienes que contar de tu época de pesca por acá? Aquí siempre sacar. Siempre pescas, ¿no? Siempre pescado. Pargos y todo aquí. De todo Aquí se tipo de saca pescaditos. todo. Aquí se saca de todo. Y bien buenos. Debajo aquí donde están esos puentes. Y otra cosa, dicen por ahí que pescar por la mañana temprano o por la tarde. ¿Aquí se pesca todo el día? A partir de las 8, 7, 8 ya no pica tanto. Ajá. Mira, aquí tenemos otra. ¿Qué tal? ¿Estáis viendo cocodrilos? Poco, acabáis de pasar uno, ¿no habéis visto? ¿Lo habéis visto? Muy bien. Bueno, por favor, cuidado, papá. Porque yo te veo medio bravo. La neta. me voy a ir por esta parte. A ver, mira, aquí hay uno, creo. Es que pensaba que encima de esa roca tenemos uno, pero no lo veo, es una red. Ahí los peces están dando saltos. Eso es una red. Es una red que se quedó ahí enganchada. Me voy a meter debajo del puente de aquí. Papá, papá, me da miedo que hagas eso. Y ahora se paran allí en la queda de Nalda ya, las barcas. Bueno, chaval, pues a ver si hay suerte y tú con el dron nos puedes volarlo por esta zona y ves algún cocodrilo que otro. ¿Te imaginas atravesar el puente por debajo con el dron? Según la altura no, ¿eh? Muchas películas he visto yo del 007. Que al traer el dron nos vamos a hacer una idea de lo que nos encontramos. Aquellas barcas están en un lugar privilegiado, eso ya se ve. Estamos parando un momentito aquí. Yo sé que más de uno de vosotros seguís el canal, que a veces sois muy autocríticos con esto de lo que son las normas y tal, la verdad. Pero bueno, aquí estas cosas se dejan pasar, a pesar de que las pongan allí. Yo me voy a poner a mirar a ver si veo otro cocodrilo más para aquella parte. Tú vas a volar el dron, chavalote. Sí, pero Y cuidado, Igor. papá. Vale. Quería ver a ver si habías pescado alguna cosita. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Sí? ¿Algún pescadito ha caído o no? No, apenas llegamos. ¿Apenas? Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte. Sí. Yo me vengo para esta zona para ver si en este manglar o en el otro manglar vemos algún cocodrilo por ahí. Pues se suelen poner más bien debajo del puente, eso me decía Igor. Y es verdad, porque les gustan las sombras. Y el puente le da la sombra suficiente para estar a gusto. Bueno, pues aquí ya más tranquilo. En esta parte hay mucho pececito pequeño. Impresionan los peces aguja estos, los grandecitos que son. Alex está nervioso, ¿eh? Me ve que me arrimo mucho
Entiendo que esté nervioso. En esta parte de acá, esto que queda ahí, los restos esos de maderas, todo eso era del puente que había antes y llegaba hasta ahí, hasta esa parte. Muchos de vosotros habéis visto fotos con el segundo puente, ¿no? Bueno, por aquí yo no veo ningún cocodrilo, no veo nada de nada. Hay épocas que se juntan aquí una cantidad de cocodrilos impresionante y otras épocas, como en este caso, nada más que hemos visto uno. Este es el ancho de la carretera, seguramente por aquí debajo debe haber alguno más, pero no lo puedo grabar. Y de aquí para allá ya vamos para Punta Allen, que está a unos 25 kilómetros de acá. Así que tendríamos hora y media todavía de camino, por no decir algo más quizás. Vamos a ver cómo van las cosas. ¿Ya le has subido el dron, Alex? ¿La has subido? Haberme avisado. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Igor? Acaba de agarrar ahí. ¿Qué pasó? ¿Que hay un cocodrilo por acá? Ahí está. ¿Qué va, chavalote? ¿Se ve bonito? Pues sí. Si ves algún cocodrilo, ya sabes, acércate, me lo grabas. Mira, ahí nos vemos en el puente. Voy a bajar porque el cocodrilo ahora se estaba viendo mejor. Me quedé sin batería cuando iba justo a virar el cocodrilo. Pensaba que me quedaba más batería, pero no. Vamos a ver ese cocodrilo, a ver si lo podemos grabar un poquito mejor. Pues si no están carnada, no sé cómo van a pescar. Porque no están usando carnada, o sí. Mira, aquí lo tenemos. Ahí está descansando. Para que luego digan, ¿hay cocodrilos ahí en Boca Paila? Pues mira, este medirá 2,5 metros, creo yo, más o menos. Entre la cola y la cabeza, 2,5 metros seguro. Mira la cantidad de peces que hay aquí debajo. Cantidad no, lo que sigue. Me voy a hacer una foto, una selfie, que se ve el cocodrilo. Por ahí va una lancha, por aquí va otra. Qué huevo estos paseos, ¿no? Por ahí en medio. Aquí tenéis uno. Que se acaban de bajar, pero el carro lo deja muy en la mitad. Estos. Parco. Ok. Y el que tiene el pie es más grandecito. Lo tienes que aguantar para que no se vaya. Sí. Si no, se vuelve. Sí, Si no, se va ahí en medio. sí, es igual parco. Sí, está muy bueno, ¿eh? Este Sí, está muy rico. muy rico. Gracias.
Mira. Eso es lo que utilizan ellos. Mira qué cangrejo tenemos ahí. Bueno, es una jaiba, ¿no? Una jaiba, Una jaiba que está muy rica para hacer el caldito. caldo. ¿Eh? Un caldo bien sabroso. Bien sabrosito, Sí, mírala. un caldazo, mira, que te levanta el ánimo para 3 días. ¿Que ¿Te levanta el ánimo para 3 días? Sí, para 3 días. Qué bueno. ¿Y cómo la vas a agarrar para guardarla? Sí. Pero así ya. Así la agarras. Sí, ya. Al apoyarlo fuerte en el suelo ya no se puede Sí, defender. ya no. Ya Y no. ahora lo puedes meter en el cubo, ¿no? Sí, ya se levanta, ya se conserva, lo llevas y... Oye, ¿vosotros de dónde sois? ¿Dónde vivís? De acá de Tulum. Ah, qué bueno. Y venís de vez en cuando para hacer Sí, pesca, ¿no? sí. Es un buen lugar para pescar aquí. Para relajarse un rato. Qué bueno. Distraerse un rato. Pues lo vais a comer, ¿no? Sí. Qué rico. Caldo. Un buen caldo. Un buen caldo de jaiba. Qué bueno. Sí. Bueno, pues yo voy a seguir por aquí porque la verdad que está animado el tema. Sí. Ese es un buen pargo. Para el caldo. Oye, ¿lo habéis sacado también con la caña? Sí. Ah, qué bueno. Porque Se engancha, Se engancha y para arriba. sí. Pues qué bueno. Mira, ahí está. Esta es una barracuda. Este hombre está teniendo suerte porque el pescado se lo termina sacando porque no es fácil, ¿eh? Va a venir el coco. Y tiene el coco. Ahí lo tenemos, ahí abajo. Date un más díselo. Y ten cuidado que estos muerden. Pasa. Ten cuidado con la barracuda, la boca, cuidado. Ya. Ten cuidado. We know. Chinga. Ok. Es que las barracudas son peligrosísimas. Ja, dat is de nächste. Mira, mira. ¡Va el otro tercer! Oh! Bueno, felicidades. Qué buen pescado. A ver cómo está por ahí abajo, no lo veo. Está ahí abajo. No lo veo. Bueno, enhorabuena, chavalote. Y este está detrás de la otra. Ahí está la otra. La otra, está detrás de la otra. A ver si la pesca. Ahí está uno, allá. Ahí hay una. Sí. Y Persiguió está la otra. tirándosela a ver si pica. Ahí va. Ahí va. Está allí al lado. Es que está ahí al lado, mira. Mira. Está ahí escondida. Mira, Ahí mira, viene. Está a punto, Viene. está a punto. Viene. Está ahí al ladito. Mira, pero se va. No, lo rehuye. Se va. Pues ahí ves esto que con constancia se consigue. Pero mira, esto es lo que os digo, que cuando vayan a agarrarlo tengan mucho cuidado con la boca. Mira la boca del pescado, a ver. Ya le metieron el... Mira, esta boca es súper peligrosa, ya lo veis. Eso es, ¡buah!, la leche. Hay que tener mucho cuidado cuando se saca. Qué bueno, felicidades. ¿De dónde eres? ¿De dónde es este hombre? ¿De dónde sois? Hombre es Finn en mí es Christian. Ah, pero ¿de dónde sois? ¿Estados Unidos? ¿Canadá? Ah, no, español, sorry. No, señor. español, ok. Just a little bit. Ahí sale el cocodrilo a ¿Quieres? respirar. Bueno, pues tenemos ahí el cocodrilo descansando. El que estamos viendo todo el rato.
Ya veis la tarde como está. Yo no sé ni qué hora es, pero ya llevamos aquí unas poquitas horas debajo del sol. Pero estos están súper animados con la pesca. Y encima... Ahí está el cocodrilo debajo. A la virgen, es cierto. Llegas a resbalar, hombre muerto. ¿Pero cuántos peces hay tú? Por acá hay donde comprar refrescos. No hay tienda por acá cerca. No sé, no es que no me conozco la zona. A lo mejor, bueno, hasta 20 kilómetros Punta Allen, allí sí, pero por aquí no lo sé. Llegas a traer tú. Estás dentro. Bueno, pues ahí lo tenemos el cocodrilo. Es un espectáculo ver un cocodrilo ahí en su hábitat y los demás. Está el cocodrilo rodando donde está el hueso del pollo. Ahí le tiré yo un hueso de pollo grande. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. ¿Te has preguntado por qué necesitas una página web? Te damos 3 razones. Mayor visibilidad de tu negocio. Comunicación directa con cada uno de tus clientes. Servicio las 24 horas los 7 días de la semana. ¿Necesitas más razones? No dudes en contactarnos escaneando nuestro código QR con tu celular, que te llevará directamente a nuestro sitio web, donde resolveremos todas tus dudas. Descubre la magia del Caribe. Te mostraremos las más emocionantes excursiones en la Riviera Maya. Isla Mujeres, Chichén Itzá, Cozumel, Tulum, Holbox, Bacalar, todos los cenotes y mucho más. Escanea el código QR que aparece en pantalla, que te llevará directamente a nuestra página web, donde podrás ver todas nuestras excursiones y descuentos especiales.